Fiscalía tiene muchos problemas. Ni más faltaba, yo he sido súper crítica de Francisco Barbosa, como lo fui de Néstor Humberto Martínez. Creo que estructuralmente la Fiscalía es una entidad que hay que reformar para evitar que se politice y todos los problemas que vemos ahorita. Pero no es cierto que la Fiscalía, por el hecho de investigar la campaña de Gustavo Petro o por el hecho de investigar al hijo de Gustavo Petro, esté fraguando un golpe blando para derrocar al presidente, porque para empezar, la Fiscalía no es la que investiga al presidente. La competencia para investigar al presidente la tiene la Comisión de Acusaciones, dirán otros muy bien, la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Y si uno revisa el actuar histórico de la Fiscalía, de nuevo, aún con todos los cuestionamientos que podamos tenerle a esta entidad, uno se da cuenta que la Fiscalía, si hubo un gobierno contra el cual la Fiscalía con la Corte Suprema actuó, fue frente al gobierno de Álvaro Uribe. Le condenaron cualquier cantidad de ministros, le condenaron cualquier cantidad de jefes de seguridad del presidente, le condenaron cualquier cantidad de congresistas de su coalición, le condenaron a exdirectores del DAS, o sea, le condenaron a una cantidad de gente. Y sí, Álvaro Uribe arremetió contra la Corte Suprema, hay que decirlo. El escándalo de Chuzadas, el permanente ataque vociferante de Uribe tratando de deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, como le hicieron la vida imposible a varios magistrados en la Corte Suprema de Justicia, es una época que no queremos repetir. Pero no es cierto que la Fiscalía, por investigar a Petro, ya esté fraguando una conspiración para investigar a Petro. Eso es lo primero. Segundo, el otro motivo por el que supuestamente señalan una ruptura institucional es que la Corte Suprema está en una operación tortuga contra Gustavo Petro para no elegirle fiscal y para no permitir que una mujer idónea llegue a la Fiscalía, etcétera, etcétera. Eso tampoco es verdad. La Silla Vacía sacó un reporte muy completo de cómo la Corte Suprema de Justicia desde 2005 se ha tomado su tiempo para elegir fiscales. En el caso de Vivian Morales, pasó un periodo de 16 meses en el que la Corte no le eligió a Uribe. Fue una ronda de 20 votaciones y solo cuando hubo cambio de presidente, cuando llegó Santos, que cambió la terna porque entendió el mensaje, fue cuando la Corte eligió. Después también hubo varias rondas para elegir a el que siguió, que fue Eduardo Montealegre, y hubo una interinidad. Después hubo una interinidad de Jorge Perdomo mientras se elegía a Néstor Humberto Martínez, con varias rondas de votaciones. Luego hubo una interinidad de Fabio Spitia por varios meses y hubo varias rondas de votaciones para elegir a Francisco Barbosa. Entonces no es cierto que hay una operación tortuga, porque es que la Corte Suprema apenas va para la tercera ronda de votación. Ninguno de los últimos fiscales se ha elegido ni en la primera ronda, ni en la segunda ronda, ni en la tercera. Se han elegido en la cuarta, en la quinta, algunos en la octava, otros después de 20 rondas. Entonces a mí me parece muy injusto intentar sembrar un manto de duda frente a la Corte Suprema de Justicia y frente a las motivaciones que puede tener la Corte Suprema de Justicia para tomarse su tiempo para elegir fiscal. Aquí hay una situación que también hay que recalcar. El hijo del presidente de la República en este momento fue imputado por la Fiscalía y es el presidente el que manda la terna para que se elija un fiscal. Por supuesto que algunos juristas dicen aquí se tiene que evaluar un eventual conflicto de interés y seguramente la Corte Suprema tendrá que analizar eso. Ya llegó una recusación. Pero yo creo que es prematuro irse contra la Corte, además llamando a toma de la Corte vía movilización. O sea, es un poco echarle la furia de los seguidores de Petro a una Corte que está actuando dentro de los tiempos en los que ha actuado frente a los otros gobiernos. Y la tercera razón, y termino, Vicky, es que si hay un golpe blando o si hay una ruptura institucional, es la que provoca el mismo gobierno Petro. Como usted lo acaba de decir, yo he hecho algunos videos en redes en donde, y me toca leer la lista porque es que es un montón, los delitos de Nicolás Petro, los enredos del canciller, la posible violación de topes de campaña, la pérdida de los Juegos Panamericanos, los 70.000 millones de pesos perdidos en vacunas, la desfinanciación del sistema de salud y su eventual implosión inducida, los fracasos de la paz total, la no planeación del fenómeno del Niño, la destecnificación de las entidades públicas. ¿Cómo nos va a decir a nosotros el presidente Gustavo Petro que eso es culpa de fuerzas externas que quieren darle un golpe para derrocarlo? No, esos son errores del gobierno. Eso, como el mismo presidente lo reconoció cuando la pérdida de los Juegos
panamericanos, hay incompetencia, hay inexperiencia, no se conocen los procesos en la administración pública y eso lleva a que el gobierno no produzca resultados. La pregunta es, y con esto termino, Vicky, ¿es todo este relato falaz de un supuesto golpe blando y que quieren derrocar al presidente y que hay una ruptura institucional una excusa para simplemente tapar la incompetencia de este gobierno y tapar el hecho de que no han podido dar resultados y no han podido tener un equipo estable, organizado, con una línea clara, un método que le haga sentir a la ciudadanía que este gobierno está avanzando y que el cambio está avanzando? Yo lo que veo es un presidente acorralado, que cada vez se queda con menos equipo. Qué casualidad que salieron con este tema de la ruptura institucional cuando se filtró la noticia de que al parecer los ministros le habían renunciado casi que masivamente. Entonces yo creo que aquí, antes que pasar a la historia como un presidente irrelevante e ineficaz, que quizás no supo gobernar, por supuesto que al presidente Petro le resulta más rentable inventarse teorías conspirativas, extender la narrativa de que a él no lo dejaron gobernar y ponerse en modo campaña desde ya, porque es que no supieron gobernar. Yo creo que eso es realmente lo que está pasando aquí y le hago el llamado al gobierno a que, hombre, todavía faltan 2 años y medio, hay que gobernar. Gobiernen, resuelvan, que eso es lo que la gente quiere ver.